Momento ahora, si les parece, de hacer una recorrida por el mundo, y no una recorrida así nomás, sino a bordo de una embarcación, como lo hizo Rosita Yandi, que ya la vamos a conocer con sus infinidad de historias. Recorrió el mundo por su trabajo en un barco, recuerda cada escala, episodio y anécdota en un libro. El viaje comienza en Costa Rica, de la selva tropical centroamericana salta a Alaska, sus glaciares y su oro, luego navega por el Pacífico, pasa por Europa, admira África y se aproxima al Polo Sur. Rosita Yandi conoció el mundo gracias a su trabajo como oficial de alto rango a bordo de barcos turísticos, y todo quedó grabado en su memoria y ahora lo comparte con su libro. Ya le damos la bienvenida en Buen Día Uruguay y seguramente comparta con nosotros alguna de esas cantidades de anécdotas que tiene a propósito de estas aventuras por el mundo. Ya Fe acá tiene el libro en sus manos y nos va a presentar a nuestra invitada, que ya la tenemos en cámara, muy Rosita. Bienvenida, Rosita. Gracias. Muy bienvenida. Gracias. Gracias por esa presentación. Qué vida, además, ¿eh? Sí, un tanto acelerada. Bueno, contanos un poquito primero tu trabajo, en qué consiste, y después cómo fue que, cómo te animaste a tomar esa decisión, Rosita, de escribir un de libro, embarcarte y decir, no, de viajar por el mundo, Y viste, se dan, las cosas se dan. Si empiezo a contar es una historia larguísima, estamos aquí hasta no sé cuándo, pero las cosas se dan, se dieron. Estaba en un momento, estaba en Estados Unidos haciendo un programa de intercambio y ahí se me acababa el año académico y me gustaba lo que veía, me gustaba experimentar más, conocer más. Y en vez de volverme al Uruguay, que en aquellos momentos era como muy lejos, no era la conexión que tenemos ahora con el mundo, que a cada rato salís en avión si podés, con unas ofertas buenísimas, sino que era lejos. Y me quedo y opto por la opción más legal, habida y por haber, que era o trabajar en un barco o trabajar en un avión. Y trabajar en un barco era más posible para mí. Y ahí surge, en el 88. ¿Haciendo qué? Entré como recepcionista. Como recepcionista. No tenía ni idea de lo que era. En un crucero. Sí, el recepcionista de un crucero, claro, un barco crucero. Claro. En un hotel flotante. En aquellos momentos no eran tan grandes como eran hoy, ya teníamos 700 o 800 pasajeros a bordo. ¿Qué te iba a decir? Y bueno, ahí empiezo con eso. Empiezo de recepcionista en un puesto que se dice purser en inglés, y yo no tenía ni idea lo que era purser. Y dije que sí. Y me fui, me acuerdo, me mandaron a Finlandia a buscar el barco que estaba terminándose en el dique, y no tenía un peso, tenía $35, era todo lo que tenía. Porque era lo que me quedaba. Claro. Y no trabajaba, en esa época trabajaba un poquitito en una universidad que no te pagaban nada. Y me fui con mis $35 a Finlandia. Claro que me mandaron, ¿no? Estaba todo pago y qué sé yo, y vivíamos en el barco en dique, pero no tenía ni para comprar un helado, porque después tenía que volver a un helado en Finlandia, no sé si querría, pero sí. Tenía que volver a Nueva York, y de Nueva York a Miami, a final de mes recién me pagaba mi sueldo. Ahora, Rosita, qué vida de aventuras, ¿no? Y en el barco que te bajabas en cada escala, recorrías. Sí, vos al trabajar en un barco tenés mucha responsabilidad y un horario que cumplir. Y dentro de ese horario que tenés para cumplir, también optás por repartir tu tiempo libre entre los puertos que visites. El pasajero se baja y disfruta toda la estadía en puerto, pero el tripulante capaz que tiene entre las 12 y las 3 de la tarde para bajarse, o entre las 11 y las 2, te digo, o nunca. Y entonces sí, bueno, me perdí Cozumel, lo miro la semana que viene. Vas armando tu vida en torno a esas horas libres que tenés. Pero cuando te subiste al barco, ¿eras consciente del tipo de vida que ibas a llevar? Porque la forma hasta de contratación son contratos que pueden ser 3 meses, 6 meses, depende de un año. De 4 meses en adelante. 4 meses en adelante. Sí. Sin aportar siquiera para una jubilación también. No, tenés que tener ahorro. Pero por eso, entonces, cuando te embarcaste en esta tarea, ni idea de lo que iba a ser de tu vida después, ¿no? No, ni idea del puesto. Sabía que era un barco lleno de gente, que era como un hotel, que iba a dar un servicio, y todo el entrenamiento lo recibía a bordo. ¿Hubo algo que te enamoró del barco? ¿O te gustó de la vida? ¿Vos querés preguntarle si se enamoró en el barco? No, eso no. Sí, varias veces. No. Está bueno eso también. Claro, por eso. No, pero eso es para otro programa. ¿Y tener un novio en cada puerto puede estar bueno? Opa. Eso no. No, pues son muchos puertos. Claro. Serían muchos novios, muchos problemas.
No, pero en serio, no tenés mucha idea, vas aprendiendo. Entrás como persona joven que sos a trabajar en un puesto que te paga bien, que la opción era porque era lo más legal para hacer. Yo no me quería quedar ilegalmente en Estados Unidos, no me interesaba. Me interesaba la libertad de entrar y salir, de hacer las cosas bien. Rosita, arranquemos con anécdotas de estos viajes por el mundo, porque como decíamos en el comienzo, desde los países tropicales hasta el extremo sur, con los glaciares, te vemos con un delfín, pero también te vemos con los pingüinos, y situaciones extremas que has vivido. ¿Es cierto que te estuviste por morir buceando en Cozumel? Yo creo que sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí. Por ejemplo, por arrancar con una anécdota. No, eso sí, eso fue un accidente de por burros, porque fuimos a bucear con 2 amigos y bueno, nos metimos en Cozumel, en la bahía, a mirar un avioncito que estaba hundido, que se había transformado en un arrecife de coral. Y distraídos, y por inexpertos, buceando, ¿no? Con tanque. No snorkel, sino con tanque. Sí. La corriente, que no se sentía mucho, nos fue arrastrando sin que nosotros nos diéramos cuenta. Porque estábamos distraídos mirando anguilas y el arrecife, y el pescadito y la cosa y qué sé yo, y estás concentrado en eso. Y es muy claro, porque el Caribe es muy claro, o sea que no veías oscuridad alguna y nada. Y en eso elevo la vista y veo completamente negro, como una cuadra delante mío. Y digo, y tenés un pizarroncito con un lápiz y escribo, ¿qué es eso oscuro delante nuestro? Y se lo muestro al que estaba al lado mío. Y él con gestos me indica que es el muelle. Digo, el muelle. Y en mi cabeza recuerdo cómo es el muelle y recuerdo que hay 2 barcos amarrados en muelle. Y en ese instante el lápiz que yo tenía en la mano empieza a vibrar, y mi chaleco también, y el ruido ensordecedor de las máquinas del barco. Y enfoco la vista para adelante, bastante lejos, y veo una hélice que tiene el tamaño del estudio, más grande. Y que además te chupa, ¿no? Debe estar. Entonces, pero lo bueno es cómo reacciona la cabeza y cómo uno en pánico igual... Sí, la tuya. Funciona perfecto, claro. Ahí te das cuenta cómo funcionás. Y ahí miro el reloj y eran las -5 y ese barco se iba a la 1. Y digo, tenemos 5 minutos para disparar, porque cuando cambia el ángulo de las aspas del propeller, de la hélice, succiona. Claro. Y ahí se transforma en una picadora Molinexa. Ahora, hay algo... Qué valiente. Hablando de situaciones extremas. Se salva. En esa fuiste protagonista vos. Pero hubo una Navidad en donde casi se muere una amiga tuya a bordo también. Ah, sí, que y vos casi se desangra. Organizando la cena de Navidad, pero a su vez... Pasa de todo. Te lo leíste todo. Porque la situación era grave. Sí, se desangra una amiga sin que yo supiera que era ella la que estaba en el hospital. Pues el barco tiene hospital, cárcel y morgue. Hospital, cárcel y morgue. Claro, y la morgue no es el mismo lugar donde se guardan los helados, como te decía. Es otra cosa, es otra heladera. No, sí, y bueno, y me entero que es ella que está en el hospital y teníamos que buscar grupo de sangre. Y bueno, y todo sucede a la vez, o sea, las emergencias suceden junto con el bienestar del pasajero que está disfrutando, y vos estás repartida en 20 pedazos a veces, en 8, y tenés que ser un pulpo para atender todo. Y si tú sos pasajero, yo no te puedo poner una cara de pánico. Son 2 mundos, ¿no? El que se vive arriba de una embarcación. Además, vos te has tomado cruceros y conocés la experiencia. Sí, me contó. Una debe ser la de las personas que están disfrutando, y un mundo muy diferente realmente el del personal, ¿no? El que está trabajando, en todo sentido, por lo que se está atajando, quizás que uno como pasajero ni cuenta se da. Lo que se ataja, que puedan ser situaciones de incendio, de irregularidades que suceden a bordo a diario, es para que tú, se atajan para que tú, pasajero, que estás pagando para divertirte, no te veas afectado en tu crucero de una cosa que no tenés por qué saber. Y las tormentas, porque yo ya lo he visto en tantas películas, si hay una situación que me genera pánico a bordo, no importa a bordo de qué, es que se avecine bueno, quizás no en un crucero que uno dice no se mueve ni con la peor tormenta, pero... Frente a una amenaza así de un mar embravecido, ¿cómo es esa situación? ¿Vomitas? ¿Qué sé yo? Pero te la bancás. Lo bueno de todo es que ¿Nunca todo tuviste termina. una situación límite en ese sentido? Claro, estuve sentada a las 3 de la mañana en el sofá de la cabina de mi cabina, en el sofá de mi cabina, esperando a ver en qué momento salía rajando la puerta para afuera, antes de que el barco se fuese muy de costado. Era mi impresión, en mi cabeza. Claro.
En el puente de mando estaban chochos, bárbaros, navegando como saben hacerlo, pero uno que no es navegante y que estás durmiendo y de repente se va todo de costado y se te cae todo encima y decís, wow, ¿dónde nos metimos? Claro. Y era una tormenta en el Atlántico Norte que tiene unas olas groseras y bueno, y sos un corcho. No importa cuán grande sea el barco, sos un corcho. Al cuarto piso o más la ola. En un momento del libro decís una frase que me pareció muy interesante. El mar es muy machista. El mar, trabajar en el mar. Trabajar en el mar. La mayoría son hombres. Y te lo hicieron sentir, te hicieron sentir esa situación de, no sé, tratarte diferente. Las mujeres sabemos dónde detectar ese tipo de cositas, cómo las sentís y cómo las ves. Es un mundo de hombres, obviamente, en donde se ha incorporado mucho porcentaje de mujeres a través de los años. Cuando yo empecé había un 15% más o menos de mujeres empleadas a bordo. Eran las chicas de la tienda, las chicas de la peluquería, las recepcionistas y alguna otra. Después empezaron a entrar de mozas, de camareras había también, perdón. Hoy día hay capitanes, mujeres. Yo en mi caso era la única mujer en mi puesto que tenía un puesto bastante alto y entonces me codeaba con señores de navegantes. Y a veces, alguno, porque no siempre, siempre el clima de lo más bien, siempre. Seguro, tranquilo, respetuoso. Y Rosita, eso de que por más que uno se vaya por el mundo, para ir redondeando, tengo muy poco tiempo, se lleva igual todos sus miedos y todos sus problemas encima. Esa famosa frase, ¿no? Que te dice, por más que te vadas de todos lados, ¿cómo se siente en el sentido personal, digamos, también eso de ir por el mundo y, bueno, que la vida sorprenda? Vos tenés, en lo emocional te pregunto, ¿no? La parte del viaje emocional, más allá del viaje físico. A mí va en la particularidad de cada uno, va en la manera de ser tuya. Yo no me aburro nunca, todo lo tomo como un regalo, una tormenta, un arcoíris, lo que fuera. Mis problemas personales, de mi familia, de mi casa también los llevo conmigo y me reparto. Soy la gerente de operaciones, donde nadie ve todo eso otro. Y en mi privacidad soy eso otro también, o me doy el lujo de llorar o de tener algún bajón o lo que fuera, pero no lo puedo tener en medio de la operación. Claro. Entonces te repartís. Yo me acuerdo cuando iba al aeropuerto acá en Montevideo y me estaba por ir, hacía un switch mental que lo llevé toda la vida. Switch y otra cosa. Y las preocupaciones que quedaban atrás quedaban, pero en un compartimiento no tan... que no me afectara tanto, si no, no podía trabajar. Claro. Bueno, acá está, Bitácora de una mujer aventurera. Solo en la tienda inglesa, ¿eh? Se vende solamente, muy bien. porque no tenemos distribución. Bueno, para los que no podemos vivirlo en carne propia, por lo menos a través del libro. Eso, ¿no? Sí. Sí, hay una infinidad de anécdotas contadas por Rosita allí. Fotos, está muy bien. Muchas gracias, y felicitaciones por tanta aventura. No, por favor, a la orden. ¿No subís más al barco? Subo, sí, que nunca se sabe. Muy bien. Quedás como gitana itinerante adentro. Sí, o sea que me imagino. Debe ser difícil de repente estar en tierra, más que estar a bordo, ¿no? Rosita, muchas gracias. Gracias a ustedes.